Muy bien, ya casi terminamos la clase del día. Solamente esta sesión y ya. Vamos a iniciar segunda materia, Educación y Sociedad del Conocimiento. Y terminamos unidad número 3. Vamos a esperar unos segunditos. Muy bien. Nos toca abordar como contenido curricular el tema número 2. Aquí está la información. Tema número 2. Los sistemas psíquicos y la teoría de Luhmann. Esta teoría está un tanto compleja, sobre todo en cuanto a su estructura, pero traté de presentarla lo más sencillo posible para que pudiesen entender. Considero que se puede lograr el objetivo. Ahorita lo desglosamos. Bienvenido al que se acaba de incorporar. Vamos apenas a empezar la continuación de la unidad número 3 de la segunda materia. Bueno, vámonos con el tema, ¿sí? Introducción. Fíjense bien. Luhmann describe un sistema psíquico o bien llamado un sistema de conciencia. Y aquí la palabra clave es la conciencia, ¿sí? Esta unidad nos habla específicamente de el proceso de la acción comunicativa, que lo abordamos inclusive el día de ayer con el primer tema. Pero aquí se complementa la comunicación con el sentido de la conciencia. Ahorita vamos a ver por qué. Dice claramente, al tratarse de una teoría sociológica, su interés estuvo centralmente abocado a desarrollar una teoría de la sociedad. Obviamente esto implicaba poder comprender cómo el ser humano lograba comunicarse, entablar una conversación y transmitir aquello que pensaba o necesitaba con base a la conciencia, ¿sí? Con base a lo correcto, lo incorrecto. Dice, una vez coronada la comunicación como operación de los propios sistemas sociales. O sea, ¿qué quiere decir? Que este elemento es de vital importancia. ¿Para qué? Para poder correlacionarnos con quien nos rodea. Dice, sin embargo, saber cuál es la operación de la conciencia es de suma importancia, puesto que se afirma el acoplamiento estructural entre sistemas psíquicos y sociales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? O sea, partimos de, por así decirlo, como órdenes o mandatos que de una forma psicológica nuestro sistema nervioso nos emite y con base a ello, pues gobierna todo lo que pensamos, nuestros movimientos corporales, etcétera. Y eso implica poder interactuar en un mundo social para poder comprender, ¿verdad? Con nuestros semejantes, cómo se comportan, si lo hacen igual que nosotros, distinto, por qué y para qué. ¿Ok? Vamos a continuar. La operación del sistema psíquico. A través del tiempo, Luhmann aportó diversas teorías, todas adentradas a sistemas psíquicos y sociales. ¿Sí? En el recuadro de la derecha se muestran 6 obras principales que dieron gran aportación y complemento, ¿sí? A la primera teoría de la comunicación que este personaje dio a conocer. En este caso fue la de los sistemas sociales, ¿sí? Donde la operación o elemento principal era la conciencia. Y esto se relacionaba con representaciones, ¿sí? Obviamente que con base a tu conciencia, tú representabas y actuabas con base a, pues, con base a tus principios, ¿sí? Con base a tus propias reglas y dabas o anteponías una imagen para con los demás. En la segunda teoría, que era la autopoiesis,
iesis de la conciencia, está muy curiosa la palabra, disculpen. Los elementos principales era la observación y la participación en el proceso comunicativo, donde ya se le permitía al ser humano pensar, ¿sí? Y eso que pensaba lo transmitía a través de ideas, ¿sí? A través de sentimientos o emociones. La tercera obra fue La ciencia de la sociedad, donde el principal elemento era el pensamiento, ¿sí? O sea, ya este funcionaba como operación importante, no como un indicador o como un factor más, o sea, era el protagonista, donde la principal capacidad de desarrollar era la percepción, ¿sí? En la cuarta obra, que llamó La clausura operativa de los sistemas psíquicos y sociales, ¿sí? Funcionaba a través de la atención, donde con base a este elemento, el ser humano podía percibir, pensar, sentir y atreverse a querer. ¿Para qué? Para darle a conocer esas necesidades a quien le rodeaba. La siguiente obra, a la que llamó Introducción a las teorías de los sistemas, puso en duda el concepto de atención, donde atención, en lugar de convertirse en una capacidad, era simplemente un resultado. Era el resultado de pensar, percibir e imaginar, ¿sí? Para dar por hecho que nosotros podíamos adquirir una atención, ¿sí? A través de lo que nosotros básicamente observábamos y mirábamos fijamente, ¿sí? La última obra, a la que llamó El arte de la sociedad, trabajaba con base a la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se involucraban ciertas capacidades como la percepción, la figuración, etcétera. O sea, ya era más complementaria, ¿sí? Donde ya el ser humano podía buscar ciertas direcciones para poderse comunicar, ¿sí? Y que comprendía que ya no solo existía un solo tipo de lenguaje, sino que también podía comunicarse a través de el sistema escrito, el sistema icónico, kinésico, etcétera, ¿sí? Y todos los derivantes que hoy en la actualidad existen. Dice, parece ser que la comunicación viene a desencadenar el proceso de formación de los sistemas sociales, la cual arrastra a los sistemas psíquicos en esta dirección y nos permite correlacionar nuestra capacidad psicológica, ¿sí? Y analítica con los pues individuos sociales que se involucran directamente conmigo o con cada uno de ustedes, ¿sí? Para poder seleccionar, clasificar y deliberar que realmente necesito, cómo es que lo que estoy pensando lo puedo transmitir, cómo puedo conseguir o adquirir, cumplir un deseo, satisfacer una necesidad, etcétera, ¿sí? Y viene una pregunta. ¿Por qué se considera posible que la comunicación propicie dicho desencadenamiento? A ver, ¿por qué creen ustedes? Es pregunta. Vamos a ver. Martín, a ver, Martín, en esta parte habla de la comunicación, que es un proceso indispensable para la correlación entre la capacidad psíquica y social. Entonces, ¿por qué consideras tú en este momento que la comunicación pudiese propiciar dicha correlación entre los elementos ya mencionados? A ver, Martín, Bueno, ¿qué yo creo piensas? que la sociabilidad de las personas depende de su habilidad comunicativa. Por ende, la comunicación permite entablar relaciones y nos permite formar grupos. Depende. Hablas muy rápido. Ok, la sociabilidad del ser o del ser humano de la persona depende de la Su habilidad capacidad, comunicativa. ok, de la habilidad comunicativa. Ok. ¿Y de qué elementos o factores consideras tú que se deriva la habilidad comunicativa para poder
pues, etiquetar a una persona con buena o mala habilidad comunicativa, perdón. O sea, ¿de qué elementos? Tú dices aquí que depende de esa habilidad, pero para poder considerar si tienes o no tienes esa habilidad, ¿qué pudo o qué elementos tuviste que haber obtenido con anticipación para tener esta habilidad? Pues no lo sé, sería como conocimiento empírico, que tanto hayas hablado con otro ser, o también características verbales como entonación, adecuación, también la cultura, porque la cultura enriquece la comunicación. Exactamente. Elementos verbales. Vamos a ponerlo como elementos verbales, cultura, etcétera, ¿verdad? Muy bien, Martín. Gracias. Vamos a continuar. ¿Qué papel tan importante toma la percepción en el enfoque comunicativo de Luhmann? Dice aquí que este personaje afirma que en porciones considerables de su atención, la conciencia es una conciencia perceptiva, ¿sí? ¿Por qué? Sin embargo, la conciencia no tiene la capacidad de controlar el contenido de las percepciones. O sea, que no puede eliminar las percepciones que no desea o las que sí desea. Es decir, nosotros vamos captando, vamos recibiendo y perceptando a través de la observación, ¿sí?, aquello que tenemos a nuestro alcance. Y no podemos, digamos que gobernar o mandar o emitir algún tipo de orden que le impida al sistema nervioso no poder perceptar algunas cosas, porque es imposible, es parte de nuestro entorno. Entonces, lo que sí podemos decidir es qué decidimos llevar a nuestro recuerdo y qué no, ¿ok? O sea, podemos en cierto punto controlar esa parte, ¿sí? Pero no eliminarlas por completo, porque, o sea, te encuentras en algún sitio y vas observando, escuchando, receptando todo lo que se encuentra a tu alrededor y bien, estás percibiendo e identificando y asociando, ¿sí? O sea, es algo natural, es un proceso natural comunicativo. Entonces, tú decides en qué momento sí utilizarlo y en qué momento no utilizarlo, como en algún momento comentó alguna compañera, que uno decide qué conviene y qué no conviene al momento de estarse comunicando, ¿sí? Entonces dice, entonces, solo de manera muy limitada podemos compensar con pensamiento esta carencia de autocontrol. La percepción se ubica por encima de los procesos reflexivos. ¿Por qué? Porque está, o sea, está a un alcance inmediato, está a simple vista. Entonces, por eso dice que está más allá de la idea de que nosotros podamos darle una orden a nuestro sistema nervioso para que eso no lo capte, no lo analice o no lo perciba. O sea, es casi imposible, ¿verdad? Porque es parte de nuestros reflejos. Dice, si no, tiene que ver con los procesos neurofisiológicos, ¿sí?, con los que funciona o trabaja nuestro sistema nervioso. Ahorita vamos a ver en parte a qué se refiere acerca de esto, pero por lo pronto vamos a reflexionar. Dice, ¿qué nos permite saber o percibir algo sin antes haberlo aprendido? O sea, ¿qué elemento, qué órgano, qué parte, o sea, qué factor nos permite saber sin antes haberlo investigado o que nos lo haya contado alguien u observado? Pero que lo tenemos ahí presente, es como una idea o conocimiento innato que ya traemos por naturaleza, por nacimiento. Entonces, ¿qué es aquello que nos permitirá saber o percibir algo? A ver si alguien entendió la pregunta. A ver, vamos a ver. Ana, ¿tú qué piensas, Ana?
sobre esta pregunta. ¿Qué es aquello que nos permita posicionarnos en esta condición de aprendizaje previo? Creo que la mente, ¿no? Porque ves, o por ejemplo, ves es cuando no sabes el significado de esa cosa, por ejemplo, de un objeto. Entonces ves que una mesa y pues te imaginas de que, pues sí, ¿para qué sirve y todo eso? Sí. O sea, es como, sí, o sea, si no tienes el aprendizaje o el conocimiento de qué es o para qué, o cómo se llama, pero sí sabes para qué se usa. Ok. Entonces Bueno, ya vas como que desglosando todo. exactamente. Vas divagando en conocimientos previos acerca de las experiencias que trae consigo ese objeto. En este caso, tú mencionaste una mesa. Entonces, no es solamente percibir, por eso les digo, o sea, el cerebro, no podemos emitirle una orden específica a nuestro sistema nervioso para que no reflexione o clasifique o perciba cierta cosa, sino que lo hacemos involuntariamente. Entonces, no es el hecho solamente de observar esa mesa. Si no conocemos el significado o si no conocemos el nombre, lo asociamos, como ya dije anteriormente, con previo conocimiento. Entonces, de ahí, como dices tú, nos vamos con la funcionalidad, nos vamos a relacionarlo con el color, con la forma, con la textura, posiblemente con el olor, con el gusto, el tacto, dependiendo el objeto o la persona o el animal, etcétera, en general, aquello que estemos percibiendo. Entonces, yo lo dije, es algo involuntario, no hay un autocontrol específico que nos permita no poder percatarnos de algunas cosas, ¿sí? A veces bien cuando no es parte de nuestro interés únicamente las ignoramos, las dejamos a un lado, inclusive hasta se nos pueden llegarse a olvidar, ¿verdad? Pero por lo pronto, o sea, te antepones en una situación en la que eres partícipe y pues bien empieza a funcionar el proceso neurofisiológico. Y vamos a ver de qué trata. Ahorita vamos a saber si la compañera acertó o no acertó. Fíjate bien. ¿De qué se deriva este proceso neurofisiológico? Hablamos de una de las partes más importantes de nuestro sistema nervioso, que son las neuronas, ¿sí? Y estas son las encargadas de recoger, integrar y transmitir los impulsos nerviosos que en forma de cadena comunican el sistema de manera interna y con otros sistemas del organismo. Por eso les digo, no existe un autocontrol, ¿sí? O sea, únicamente después ya de haber percibido, de haberte percatado de aquello que observaste o aprendiste, ¿sí? Puedes controlarlo únicamente y posicionarlo, sea en primer plano como algo urgente o como una prioridad, o sea en segundo plano como algo no tan significativo, algo con poco interés o con poca importancia, etcétera. Las células nerviosas se comunican mediante una sustancia química y estas sustancias se llaman neurotransmisores que ocupan el espacio entre las células y hace posible que la sinapsis se lleve a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema nervioso, ¿sí?, produzca este tipo de sustancias que nos ayudan a identificar aquello que sentimos de forma física, de manera sentimental, aquello que pensamos con el uso de la mente, como le acertó la compañera en la participación pasada, etcétera. Nos dice, los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo y estas transmiten señales, ¿sí? Prácticamente son aquellas órdenes que nuestro sistema nervioso emite al resto de nuestro cuerpo y nosotros podamos reaccionar ante ciertas circunstancias. Dice, y estas señales obviamente se manifiestan en información. Y de las más importantes tenemos las siguientes 5.
La primera sustancia es la serotonina. Esta sustancia es la hormona de la felicidad, es la que nos permite sentirnos felices, sentirnos contentos, sentirnos alegres. Su bajo nivel de sustancia genera obesidad y depresión. Cuando esta sustancia no es generada de forma exitosa o no es estimulada para que siga generando más y más, o más sin embargo no deje de generarse, produce ciertos cambios físicos y emocionales en nuestro cuerpo y rápidamente sentimos el cambio, ¿sí? O sea, nuestro sistema inmunológico empieza a cambiar, algunos inclusive se enferman, se deprimen, etcétera, ¿ok? O sea, entran en ciertas crisis, dependiendo también el, pues, estado de salud de su tanto sistema nervioso como, pues, en este caso, sistema inmunológico, ¿sí? La segunda sustancia es la dopamina. Esta es una sustancia que nos permite adquirir, sentir y comprender el placer. Coordina también algunos movimientos de nuestro cuerpo. Regula la capacidad de retención de contenido, en este caso, el trabajo de la memoria. Nos ayuda a estimular los procesos cognitivos, es decir, razonar, resolver, pensar, etcétera. Y también a tomar decisiones. Entonces, cuando esta sustancia no se genera de forma adecuada, ¿sí? Obviamente hay, pues, consecuencias, ¿sí? Y a veces aquellas personas, por ejemplo, que tienen problemas o se les dificulta resolver situaciones o dicen, bueno, es que se te cerró el mundo y no encontraste una solución inmediata. Bueno, posiblemente la sustancia de la dopamina esté ausente o en bajos niveles, ¿sí? Aquellas situaciones que te producen placer también tienen que ver mucho con esta sustancia, ¿sí? Aquello que te hace sentir bien, que te hace tener satisfacción, etcétera, ¿verdad? Aquello que te agrada, que te complace. La tercera sustancia es la endorfina. Esta es la encargada de promover la calma. Aquí está mal escrito, pero es calma. Mejora el humor, reduce el dolor y retrasa el proceso de envejecimiento. Es lo que nos hace vivir en plenitud, estar en paz y estar a gusto con nosotros mismos. Es cuando esta sustancia empieza a trabajar, ¿sí? Y muestra siempre una buena actitud, tienes un buen humor ante los demás, toma las cosas de forma positiva, etcétera. Sustancia número 4, adrenalina. Dice que esta regula la presión arterial, el ritmo respiratorio y la activación ante una situación de estrés. ¿Para qué? Para poder canalizar mejor las emociones y tener una buena inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, a veces estamos sujetos a situaciones o circunstancias que nos hacen o nos producen ciertas emociones o sentimientos por mucho o muy acelerados. Entonces la adrenalina trabaja, pero es buena porque nos ayuda a regular nuestro ritmo respiratorio, ya que nuestro cuerpo reconozca cuando una situación te causa mucha alegría, mucha emoción o mucho enojo, mucha euforia, etcétera. Puede ser algo positivo o negativo, ¿sí? Y que cuando empieza a trabajar la adrenalina, nuestro cuerpo logra asimilar esa emoción o ese sentimiento y empieza a tranquilizarse. O sea, esta sí la podemos pues controlar, ¿verdad? Y poder canalizar por qué suceso estamos pasando, ¿verdad? Y tomarlo con calma. Y la número 5, el glutamato. Dice que ocupa el 80% del cerebro. Se encarga de la memoria y de su recuperación, de la información motora, cognitiva y emocional. Y fíjense bien, cuando
existan, bueno, cuando hay personas o identifiquemos a una persona con problemas motrices o psicomotriz, evidentemente el glutamato puede hacer que no se esté manifestando en grandes cantidades porque es la sustancia que más se genera en el sistema nervioso. Entonces, de ahí dependemos de la retención de la información o del conocimiento. Aquellas personas también que tienen memoria a corto, mediano plazo, pues quiere decir que los índices de glutamato están muy bajos, ¿ok? Y también pues de recuperación para aquellos que han presentado en algún momento la pérdida de memoria o de información, pues bien, justamente esta sustancia ayuda a fortalecer, que algunos logran recuperarla con el paso de los años, otros en cuestión de días, dependiendo el estado en el que se encuentre el sistema nervioso en general, ¿sí? Bien, esta información consideré importante porque gracias a estas sustancias y al trabajo que lleva consigo la generación de neurotransmisores por parte de las neuronas es vital para podernos comunicar, para poder interactuar y relacionarnos y así poder identificar desde nuestro interior qué sentimos, ¿verdad? Qué deseamos, qué necesitamos, etcétera. ¿Ok? Bien, continuamos. Entonces, definimos que a través de un proceso de sistema psíquico podemos comprender y con base al enfoque que Luhmann nos trae en en esta teoría comunicativa, llegamos a la conclusión de que nuestro entorno se compone de 3 sistemas distintos y de los cuales todos somos partícipes. Primeramente está el sistema económico. Segundo, el sistema político. Y tercero, el sistema jurídico. Y el sistema económico se rige de las relaciones comunicativas que se tenga, ¿sí? Desde la adquisición de un empleo, generar ingresos o egresos, ¿sí? O sea, ser parte de un sistema constante de producción, ¿sí? Que esa es una de las pues principales finalidades también de prepararte como un futuro profesionista, ser alguien proactivo, ser productivo, ¿para qué? Para pues solventar tus necesidades, ¿verdad? Y pues prácticamente ser independiente, ¿sí? Entonces, aquí hay una interrelación o interpretación entre el sistema económico y el sistema político. ¿Por qué? Porque se rige a través de ideologías. Todos somos parte de un sistema político, donde tenemos que acatar normas, leyes, códigos o artículos, ¿sí? Y esto nos permite ser una sociedad civilizada, ¿sí? Donde nos anteponemos ante una administración, ante a un régimen político y público, ¿sí? Y del cual pues todos somos partícipes. Y por último, el sistema jurídico, ¿sí? Que nos rige en cuanto a las normas, leyes y conductas como civiles. Y si obviamente pues no las acatamos y no nos pues acoplamos o tratamos de cumplirlas, pues siempre habrá un desequilibrio, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario respecto al sistema comunicativo de Luhmann? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Jonathan, ¿algún comentario? Said, Sonia, ¿sí se entendió el sistema comunicativo de este personaje? Yo tengo una pregunta, maestra, a lo mejor se me pasó, A ¿verdad? ver, Pero ¿qué es sí, la adelante. autopoiesis? ¿Perdón? Ah, ¿Qué es la mira, autopoiesis? sí, mira, tú sí la supiste pronunciar. Fue una obra, de hecho, la mencioné en el recuadro que está aquí, ¿sí? O sea, fue la segunda aportación
que hizo Luhmann ante el factor psíquico y comunicativo, ¿sí? Prácticamente esta obra se derivaba más que nada de la observación y la participación que los agentes tenían en el proceso comunicativo. ¿Para qué? Para que esta permitiera, o sea, en sí no hay un significado que anteponga esta palabra, únicamente se tituló así a la obra o tipo de sistema comunicativo que Luhmann pues sacó o publicó en el año de 1985, ¿verdad? Tal aquí como nos lo dice el gráfico. Entonces, aquí los agentes, en este caso las personas, los individuos, tenían la posibilidad de pensar, ¿sí? A través de la conciencia, ¿sí? Entonces, de ahí derivar qué era correcto hacer, qué no hacer, etcétera, ¿sí? O sea, con relación a su proceso comunicativo. Y los demás agentes, como ya mencionamos en el recuadro anterior también, ¿verdad? Hablando de los 3 sistemas de los cuales pues somos partícipes, económico, político y jurídico. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o comentario que tengan? ¿No? ¿Ninguno? ¿Quedó todo claro? ¿En serio? ¿O tienen alguna duda? ¿No? Bueno, pues qué bien. Quiere decir que explico muy bien porque no hay ninguna duda. Eso me agrada. Perfecto. Bueno, pues si no hay ninguna duda, ningún inconveniente, solamente me queda recordarles que hay una tarea pendiente por entregar. Sigo dándole flujo a sus actividades y tareas entregadas. También les hago saber cuando algo no está elaborado de forma adecuada. Recuerden que hay un tema complementario de esta unidad que está muy interesante, ¿verdad? Las 8 etapas del desarrollo psicosocial de Erikson. No sé si alguien ya comenzó a elaborar esa investigación. Entonces, la clasificación de los temas que se eligieron por esta unidad, todos tienen que ver, ¿sí? Ya la complementación de lo que investiguen de Erikson repercute mucho porque este personaje lo desglosa en 8 etapas, o sea, lo que hemos estado mencionando, ¿sí? Hemos estado hablando de la comunicación, de la atención, de la conciencia, de la percepción, de la interpretación, ¿sí? Etcétera. Entonces, en esas 8 etapas se desglosa como desde temprana edad hasta la última etapa del ser humano, que es la vejez, surge el proceso psicocomunicativo, ¿verdad? O sea, cómo lo va adquiriendo y lo va perfeccionando a través del tiempo. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario? Anótense en el chat, por favor, antes de que se nos acabe el tiempo para la asistencia de la última sesión. Empiezan las exposiciones la siguiente semana. Espero que ya todos estén listos. Por favor, equipo 1 y equipo 2 presentan el día lunes. Equipo 3 y equipo 4 presentan el día miércoles. Para que estén atentos, por favor, sobre todo los primeros equipos. Recuerden también que hay repaso para que estudien sus investigaciones, incluida la de Erikson, que va para entregar el día domingo. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario o damos por terminada la clase? Ninguna ¿Todo duda, bien? maestra. ¿Ninguna duda? Bueno, qué bueno. Les deseo buen fin de semana. Muchas gracias por su atención y participación. Nos vemos en la siguiente. Recuerden con sus presentaciones, ¿sí? Porque es parte de su rúbrica. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar sesión. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el lunes. Que tenga buen Hasta fin de lunes, semana. maestra. Igualmente, nos Bye. vemos. Adiós. Hasta lunes, maestra. Sí, igualmente. Gracias. Que estén bien.